Queridos amigos, bienvenidos a su programa Secretos Milenarios. Es el programa de la televisión mexicana destinado a usted que está interesado en descubrir los mensajes del simbolismo, del más allá y de todos esos diseños geométricos que constituyen claves y verdades espirituales destinados al buen uso de la humanidad. Quiero agradecer la producción de este programa al señor Jaime Maussan y por supuesto en cabina al ingeniero Francisco Domínguez y a Horacio Roquet. Quiero aprovechar la ocasión también para mandar un gran saludo a mi amiga Julia Villaseñor, una excelente bailarina, coreógrafa y diseñadora, esposa del también artista, pianista y arreglista Ricardo Toral Azuela. Julia Villaseñor, queridos amigos, amiga también de la conocida princesa Yamal, recientemente nos informó que Wanda Seux se encuentra convaleciente, también recuperándose de una larga enfermedad. Y queremos mandarle a Wanda un caluroso saludo, nuestros mejores deseos porque se recupere. Para usted, querido amigo, que está interesado tal vez en saber quién es Wanda Seux, lo invito a ver también por YouTube la entrevista que le hizo Adolfo Infante a Wanda, y en donde podemos ver que ella fue una mujer que nació con muchos dones y bendiciones, que logró muchos objetivos a lo largo de su vida, sin embargo, que también ha experimentado mucho dolor, sufrimiento y pérdidas considerables. Y no obstante, ella se mantiene incólume y ella se mantiene muy fuerte, ya con una templanza superior. Y al final de todo podemos ver que es una persona bondadosa, noble y compasiva. Para que tenga usted una idea, se hace cargo después de todo esto que ha soportado, de 26 canes, imagínese usted. Entonces todavía encuentra la fuerza, el amor y la voluntad para hacerse cargo de estos pequeños seres. Y pues es aquí donde nosotros constatamos que, como algún día dijo también Aristóteles, la virtud más apreciada es sin lugar a dudas la compasión y la caridad hacia los demás. Entonces, querida Wanda, recupérate, te mandamos un caluroso saludo. También mando muchos saludos a mi madre en la ciudad de Mérida, Yucatán, a mi hermana Grace, a todas las bellísimas personas de este maravilloso estado que nos ven y nos acompañan con su presencia. Mando saludos a la ciudad de Puebla, a Efraín Corro, a su esposa Sarita, a sus bellos hijos, y de la ciudad de Puebla también un saludo muy cariñoso al doctor Sergio Guzmán Ramos, a Teto Guzmán, también una persona muy bondadosa y altruista. Mando saludos a Venezuela, a Luis Castro, que siempre nos mandas, querido Luisito, tus comentarios y tus apreciaciones. Y por supuesto a mi amigo Luis Mario González, que siempre tiene un comentario constructivo y una opinión favorable que nos ayude a crecer y a ser mejores. Gracias, Luis Mario. Bueno, queridos amigos, en el programa anterior habíamos estado dándoles a todos ustedes muchos beneficios que tiene el entablar comunicación con las almas de las personas que han partido de este mundo y con algunos espíritus de la luz. Decíamos que esta facultad la poseen algunos médiums y que muchos de nosotros, estoy segura de ello, también tenemos esta facultad porque, podemos entrar también en comunicación y recibir los mensajes, la ayuda, el aliento y la iluminación de seres más elevados que nosotros, que se preocupan por nuestro buen avance en el sendero hacia la luz. Entonces, considerado desde este punto de vista, ¿verdad? Esta facultad y esta comunicación no puede condenarse porque es una facultad innata de muchas personas y por lo tanto es algo natural, debe verse como natural, no hay que negarse esta posibilidad. Habíamos dicho también que nos sirve a nosotros para crear una mayor conciencia de nuestro avance, de nuestra humanidad y de nuestro nivel de sublimación hacia el espíritu.
mientras que también podemos algunas personas dar alguna ayuda, orientación o luz a las almas, por ejemplo, de personas que han partido de este mundo. Ayudarlas a través de esta facultad a descubrir nuevos estados de conciencia que a su vez les permitan encontrar la luz maravillosa del sol blanco y con ella la liberación. Entonces, pues es algo muy importante. No obstante, quiero decirles, pues esta ventaja o esta facultad también tiene naturalmente sus limitaciones, porque ante todo debemos considerar que no está bien vista en todo momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, ustedes estarán de acuerdo que, no es bueno ni recomendable que muchas personas vengan a tener esta comunicación con cualquier espíritu, desconociendo la naturaleza de los mismos. Y bueno, es precisamente lo que muchos jóvenes incautos realizan cuando utilizan la ouija o cuando utilizan muchos otros instrumentos de comunicación, de invocación, y que bueno, sabemos todos por experiencia, muchos de nosotros, que justamente estos instrumentos constituyen el vehículo de comunicación de muchos espíritus de muy baja vibración, espíritus perversos, y bueno, que hacen que justamente estas personas lentamente puedan llegar a perderse. El caso usted ya lo conoce, tengo en lo personal muchos amigos que después de usar este instrumento, esta ouija, pues perdieron su patrimonio, se enfermaron, tuvieron accidentes, incluso hay personas que han perdido a seres queridos. Entonces yo le prevengo del uso de este instrumento muy negativo y muy pernicioso en todos sentidos y formas, y aunque justamente algunas personas me han llamado la atención de que se vende, imagínese usted, se vende en jugueterías, en tiendas de autoservicio y en otros tipos de establecimientos. Entonces, querido amigo, yo hago un llamado a usted para que pues se abstenga del uso de este tipo de instrumento muy pernicioso. Otra cosa que también está de alguna manera condenada o no bien vista son los experimentos que llevan a cabo muchas personas y sobre todo para demostrar que esos fenómenos paranormales existen. Entonces ellos se avienen muy fácilmente a grabar esas imágenes sobre apariciones fantasmagóricas que siempre van acompañadas, por ejemplo, de sonidos guturales muchas de las veces o cavernosos, también de un descenso muy notable en la temperatura, y esto nos habla de que son seres malévolos, maléficos, debe usted alejarse de ellos. Y también va acompañado de algunos movimientos o desplazamientos inusitados de objetos. Entonces, esto tampoco está bien visto. Recuerde usted al conocido conductor de la radio que tenía un programa, La Mano Peluda, y que pereció a consecuencia de investigar sobre estos fenómenos satánicos o demoníacos. Aléjese usted de todo esto. También está el caso de las personas que ven films satánicos o demoníacos. Recuerde usted, por ejemplo, algunas películas muy notables que incluso cuando se exhibieron por primera vez produjeron muertes a través de infarto de muchas personas en el mundo. Es el caso del Exorcista, por ejemplo. Entonces, pese a que este film no tiene unos efectos muy especializados como ahora sí los tienen muchas de esas películas, el fin es el mismo. Entonces, yo le pregunto a usted, si va, por ejemplo, a una misa, como la usamos nosotros los católicos, y se sienta a observar, no participa para nada, no se para, no se sienta, ni se hinca cuando debe, no pone atención a las palabras del sacerdote. Le pregunto a usted, ¿está participando de la misa? Entonces, yo creo que sí,
de una manera pasiva, pero lo está haciendo. Está siendo bendecido con el deseo de muchas buenas personas de atraerse bendiciones. Muchas personas como el sacerdote que ruegan a Dios porque se precipiten esas bendiciones sobre la humanidad. Entonces, aunque usted no participe activamente, está recibiendo esa influencia, que en este caso es positiva, del ambiente en el que está inmerso. Lo mismo sucede si usted ve films satánicos. Usted no participa activamente, sin embargo, está dirigiendo toda su atención y con ello está atrayendo con un magnetismo muy poderoso toda esa negatividad que se está generando en ese momento. Entonces, yo le comento por experiencia propia que recientemente y a instancias de una recomendación en un video del padre Amort, que fue un conocido exorcista de la diócesis de Roma, pues me avine a ver este film. Y yo lo hice porque él decía, lo pueden ustedes ver para que se den una idea de cómo trabajamos los exorcistas. Entonces, yo que nunca había aceptado ver este tipo de películas, pues la vi con un amigo y todos esos efectos y todos, esos fenómenos que se suscitan durante la posesión, naturalmente que de alguna forma se hacen extensivos a la realidad de la persona que los observa. Entonces, por cosa curiosa, que de ninguna manera creo yo que haya sido una casualidad, después de ver ese film terrorífico, terminamos peleados. Él empezó a decir cosas y yo reaccioné un tanto agresivamente y se me hizo algo después pues catastrófico y me di cuenta y comprobé además que tiene un efecto pernicioso sobre las personas que lo ven. Para empezar, como que siembra o contribuye a propiciar cierto espíritu de discordia, de desunión, de falta de entendimiento entre las personas. Entonces, es algo que si usted es sensible seguramente también lo va a percibir. Yo le recomiendo, mantengo mi opinión pese al comentario que da el respetable padre Gabriel Amort en sus videos, que se mantenga alejada de este tipo de materiales. No son buenos, son nocivos para la salud. Entonces, en todos estos casos, ¿verdad? Las personas que tienen contacto con ese plano paranormal, aunque sea de manera indirecta, como en el caso de los films o de las películas, ve resentida en su realidad estos efectos desastrosos. ¿Ve usted? Entonces le comento que siempre hay por ahí en dimensiones muy bajas almas y espíritus deseosos de manifestarse y haciendo el daño, ¿verdad?, a otras personas que son débiles y que ignoran que aún a través de esos medios ellos les están abriendo la puerta para que se manifiesten y vuelvan también su realidad, querido amigo, un escenario de manifestación y de propagación potencial del mal. Entonces, manténgase alejado de todos estos fenómenos. Por otra parte, también está el caso de personas que muy fácilmente se avienen a hacer el mal a otros seres, aún sin que les paguen, o de personas que buscan los servicios de estos magos, brujos negros o hechiceros y que no saben que están en realidad propiciando que ese mal que están causando y que están lanzando, independientemente de que haya muchas personas charlatanas, ¿verdad?, ese mal que están lanzando se les va a regresar y ese mal que ustedes van a resentir, como dice el dicho, ¿verdad?, de algunas personas, me llueve sobre mojado. Lo van a resentir en su esfera más estimada, en su esfera personal, en su esfera de amistades, también en la salud, en la prosperidad de sus seres queridos. Conozco a personas que han perdido a muchos seres queridos por haberse avenido a participar en estos rituales perniciosos.
Y bueno, aquí, ¿verdad? También entran todas las personas que hacen pactos con el mal lo más terrible, para pedirle bienes, para pedirle, según ellos, bienes, ¿verdad? O dones, entre comillas, y que no saben, desafortunadamente, que si pueden acumular alguna cantidad de riqueza, la que usted quiera, en la que usted quiera pensar, después también se revierte el maleficio. Es decir, esas riquezas constituyen, como muchos lo dicen, dinero o recursos malditos, que así como llegan a su poder se van y que solamente les traen desgracias y sinsabores. Y esto mismo se aplica para las personas que le piden, por ejemplo, tener fama o tener una mayor influencia o credibilidad en su ambiente. Lo ven repercutido. Entonces les va mal, y estas maldiciones no nada más contra ellos, sino también las deben sufrir hacia sus seres queridos y más allegados. Yo les recomiendo que se mantengan alejados de este tipo de situaciones. Esas personas a las que les llueve sobre mojado pagan en sí mismas las consecuencias de hacer el mal, puesto que en carne propia resienten el dolor y los maleficios que lanzaron contra otros. Y bueno, queridos amigos, espero que esto lo consideren, porque es realmente muy importante aprender en esta época en la que muchas personas piensan que todo eso es una superstición y que vivimos en una era de la ciencia en la que solo lo que puede ser demostrado a través de la ciencia tan incipiente, por cierto, que poseemos en la Tierra, se puede comprobar y se puede dar una certeza plena de lo que existe, reduciendo su ámbito de posibilidades a un universo tan limitado, tan cerrado, y también, ¿verdad?, volviéndose muy indefensos ante todo este tipo de influencias que existen efectivamente, porque existe el mal así como existe el bien. Entonces se vuelven indefensos ante este tipo de influencias nocivas o perniciosas para su salud y su prosperidad. Entonces ya de todo esto, ¿verdad?, cabe hacernos la reflexión, queridos amigos. ¿Es entonces algo optativo hacernos buenas personas? ¿Es optativo para nosotros seguir el camino del bien? Porque ustedes como yo hemos escuchado alguna vez que tenemos libre albedrío en cada uno de nuestros actos, y bueno, a partir de esto yo les puedo decir que en mi consideración no es de ninguna manera optativo, sino es un deber ante todo proceder siempre a través del bien y dirigirnos hacia él. ¿Por qué razón? Bueno, pues todos sabemos, a lo largo de la humanidad hemos oído los consejos de nuestros ancestros, de nuestros amigos, por supuesto de los grandes maestros iluminados. Y bueno, hacer el bien para los espiritualistas consiste en creer y en aplicar una verdad trascendente a cada momento de nuestra vida. Para las personas muy religiosas, hacer el bien y dirigirse a él mismo, según yo, constituye la enseñanza principal de los libros sagrados de cualquier religión de la luz. Para los moralistas, queridos amigos, que ponen gran atención en estos principios y en los de la ética misma, bueno, constituye un principio de primera importancia que debemos aplicar en todos los códigos de ética que rigen las profesiones, oficios y vocaciones. Y finalmente, para el hombre o la mujer de todos los días, las personas prácticas que no se encuentran muy orientadas hacia la espiritualidad y tampoco practican de lleno cualquier religión, hacer el bien constituye una manera efectiva, certera, oportuna, de armonizar con nuestros seres queridos y de obtener un beneficio también para nosotros y para nuestra comunidad. Entonces, como ven ustedes, desde cualquier punto de vista, desde muchas perspectivas posibles de personas positivas, el bien constituye eso, trabajar justamente pidiendo, ¿verdad?, dones
aplicándolos, aprovechándolos de manera no egoísta. A través de las virtudes, de muchas virtudes que conocemos a través de un sinnúmero de religiones y de culturas. Y por supuesto, eso siempre enfocarlo a sublimarnos más hacia la luz y hacia el espíritu. Entonces, pues, como le digo, no es una prerrogativa o no es una opción hacer el bien. Si nosotros, ante todo, queremos evitarnos que el mal que hacemos se nos repercuta en nuestra esfera personal, evitemos practicarlo. Vamos, por solo sentido común, querido amigo, por este sentido que a veces dicen que es el menos común de la humanidad. Si nosotros queremos prosperar, debemos evitar causarnos problemas a nosotros mismos y es una manera segura la de practicar el bien hacia el bien mismo. Como les acabo de comentar, es pues un buen precedente el aplicar la compasión, la caridad. Es una virtud, como le mencioné al principio del programa, de las más apreciadas según Aristóteles y según muchos filósofos y personas. Entonces, las personas bondadosas y caritativas son aquellas que dan un ejemplo desinteresado y noble de lo que consiste, ¿verdad?, esa idea de aplicar el bien en provecho de nosotros mismos, de nuestra comunidad y todo ello con miras a superarnos hacia el espíritu. Y bueno, habiendo dado este antecedente, queridos amigos, yo les invito a todos ustedes a ver una breve pausa comercial y a continuar con nuestro programa Secretos Milenarios. Gracias. Y volvemos entonces a su programa Secretos Milenarios. Yo le comentaba que justamente pues en la exposición de todas estas desventajas y de efectos muy nocivos y negativos, tenemos la posibilidad de dirigirnos como siempre a las entidades poderosas de la luz. Pero por supuesto hay que aprender, ¿verdad? Nos dicen algunos santos y algunas personas iluminadas a pedir lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo podemos pedirlo? Debemos, recuerden ustedes, en primer lugar, pues pedir cosas nobles, desinteresadas, cosas que nos ayuden a prosperar, no solamente a nosotros, sino también a otros seres, a nuestra comunidad. Debemos pedirlo además con fe, porque no es lo mismo, ¿verdad?, creer que por arte de magia o abriendo la posibilidad e imaginándonos ante todo que puede no cumplirse esa petición o ese anhelo, lo
pidamos o lo formulemos. Entonces, recuerden que esos maravillosos precipitadores, maestros metafísicos o los santos de todas las religiones de la humanidad, que han sido capaces, queridos amigos, de obrar milagros, han mantenido una relación muy anclada en esa presencia maravillosa que es el yo soy y en esa presencia que es Dios o es el Espíritu maravilloso, sea como ustedes le llamen, Jesús, Jehová o Cristo o Dios o la primera causa o la mente absoluta o Buda, sea como ustedes le llamen, ¿verdad? Esas personas maravillosas han mantenido su conciencia plena anclada firmemente en el poder maravilloso de la luz. Entonces esas bellas personas han precipitado muchos dones y bendiciones en favor de la humanidad porque siempre piden desinteresadamente, no egoístamente. Además son personas que meditan, que oran a cada momento, hablan con Dios, que practican la caridad, como decía la Madre Teresa de Calcuta, hasta que duela, hacer el bien hasta que duela. Bueno, la practican ilimitadamente y a través solamente de ese fortalecimiento continuo en esa sagrada presencia es como se pueden manifestar o materializar esos dones y esas bendiciones. Entonces, recordemos el ejemplo maravilloso que nos han dado esos santos y oremos y pidamos por ellos, porque también hay personas que me he encontrado que dicen que es malo hablar con los muertos. Bueno, depende de cómo lo hagamos. Les comento, los santos también murieron y es muy recomendable invocarlos y pedirles su intercesión hacia la luz. ¿Ven ustedes? Entonces, no es algo hablar con los espíritus que han partido, las almas del más allá, algo que deba ser reprobado o algo que deba ser rechazado en primera instancia. Entonces, consideremos que debamos formar conciencia de esa verdad. Por supuesto, también tenemos que pedirlo en un lugar adecuado, ¿verdad? Debemos darle respeto a lo que respeto merece. Debemos pedirlo en bien desinteresado, como les comento, de una manera idónea. Y pues son algunas pautas que nosotros tenemos para acercarnos a Dios y pedirle que manifieste esos dones y bendiciones en ese momento. Independientemente de la manera de cómo usted suele hacerlo, yo estoy segura que muchos de nosotros lo hacemos a cada momento, sobre todo los padres y madres de familia, ¿verdad? Que logran ese milagro maravilloso en bien de sus seres queridos a cada momento y cada día ordinario, por así decirlo, de su vida. El amor, queridos amigos, nos lleva entonces a manifestar milagros a cada momento. Entonces, bueno, hay de milagros a milagros, ¿verdad? También hay que tener la humildad y aceptar que muchas cosas no pueden lograrse, aunque mucho las anhelemos. Eso es una realidad. También quería mencionarle a usted que visto de todos estos puntos de vista, de todas estas consideraciones y perspectivas, nosotros consideramos que dirigirnos al bien puede constituir las más de las veces la forma de proceder más sensata, de mayor sentido común, ¿verdad? Y además es, como les comentaba, un deber de todos nosotros avanzar más allá siempre. Ahora, a partir de todo esto, yo considero que seguir al mal es ciertamente un error, porque como se ha demostrado en un sinnúmero de casos y de experiencias muy dolorosas de muchas personas, el mal siempre siembra una especie de discordia, de inarmonía y de separación. Nos impide entendernos unos a otros, desune y divide a los seres humanos. Entonces, aparentemente otorga grandes cosas, ¿verdad? Que siempre van acompañadas, tristemente, de pesares sin cuento, de sinsabores, de desengaños amargos. Y recordemos que los magos negros y los hechiceros utilizan la energía
que fue creada en principio para bienestar de todos los universos de ese creador maravilloso y universal. La energía cósmica, la energía de la que nosotros estamos creados, ¿verdad? Pues obedece a un fin y que en nuestro concepto sobre la existencia tiene siempre una finalidad noble y de equilibrar esa manifestación cósmica a través de las etapas de aparición, crecimiento, decadencia y desaparición de los fenómenos o de las cosas en general. Cuando los magos negros mal utilizan esta energía, crean una especie de tumores cancerosos, ¿verdad? Sobre pues esa creación sutil y maravillosa. No obstante, la naturaleza misma de la energía la lleva en un momento a liberarse y a destruir con toda la fuerza el escenario pernicioso construido por los hechiceros y los magos negros. Y esto entonces pues afecta a esas almas, a esas mentes, a esos negros sentimientos que algún día acapararon y usaron egoísta y perniciosamente el poder que fue en principio creado para beneficio de todos los seres. Cuando esto sucede, se destruyen esos escenarios insanos y bueno, es un mecanismo que tiene la propia energía para liberarse de todas esas influencias nocivas para la creación. Entonces, bueno, pues es una consecuencia lógica que se cierne como una amenaza sobre todos aquellos que no se atrevan a respetar la vida humana y la manifestación sagrada que ésta tiene en muchos planos y dimensiones, y que no se atrevan también a respetar los principios, las normas y los deberes que debemos todos seguir, ¿verdad?, hacia la luz y hacia el bien mismo. Entonces, bueno, tras esta reflexión, le invito, querido amigo, a ver otra breve pausa. Regreso con usted en unos momentos más. Y queridos amigos, regresamos. Enseguida le voy a contar a usted un relato experimentado personalmente sobre el alma de mi querido abuelo Ángel Cruz Castillo. En este programa se lo comento por razón de que hemos estado revisando, analizando, comentando los beneficios que tiene la comunicación con el alma de nuestros seres queridos que de alguna forma han partido al más allá dejando la vida. Y quiero decirle que en una de esas ocasiones, en unos días de mi temprana adolescencia y pocos días después de que mi amado abuelo había dejado ya la vida, pues justamente tuve la visión de encontrarme con él y de descubrirme caminando con él. Íbamos cruzando el desierto en dirección hacia el sol
crepuscular. Nosotros caminábamos, ¿verdad?, en un espacio-tiempo en el que la línea del horizonte, queridos amigos, parece confundirse con la eternidad. Recuerdo que íbamos caminando en un panorama con una pasibilidad increíble, muy profunda, un panorama de suaves matices, de colores muy tenues y tal vez evanescentes. Recuerdo que pues mi abuelo y yo caminábamos a través de este paraje cuando de pronto apareció ante nosotros una ilusión prodigiosa. Se trataba justamente de una especie de aparición. Empezamos a descubrir cómo iba formándose a través de las ilusiones en el espacio y en el tiempo la silueta y posteriormente la imagen completa de un delicado palacio chinesco. Recuerdo que era una visión asombrosa, tenía aproximadamente 7 niveles, que es el número del espíritu universal, que nos llama a todos a sublimarnos hacia la luz. Ese palacio delicado estaba también alumbrado e iluminado por una serie de pequeñas lamparitas que brillaban en el exterior. Nosotros avanzábamos por esa tersura inigualable del desierto, cuando súbitamente fuimos conscientes del tañido de una campana milenaria. Recuerdo que ese sonido se disipaba en frágiles ondas a través de la suavidad de las arenas del desierto y ciertamente se difundía de una manera más o menos uniforme en toda la vastitud de aquel hermoso panorama. Nosotros caminábamos lentamente, yo de la mano de mi abuelo, cuando descubrí su perfil sereno y sosegado. Veía cómo él permanecía de cierta manera absorto mirando aquella imagen, aquella ilusión. Ambos presentimos que era un llamado al recogimiento y a entregarnos a otra realidad verdaderamente trascendente. En ese momento, el tañido milagroso realizó un prodigio, queridos amigos, puesto que las puertas de aquel delicado palacio fueron abriéndose lentamente hasta descubrirnos una extraña, una misteriosa escalera espiral sobre la que ambos intuimos poseía un solo sentido, y ese era el ascendente, el sentido hacia Dios, hacia el plano espiritual. Ambos atravesamos caminando lentamente, subiendo posteriormente esa misteriosa escalera, cuando en determinado punto mi abuelo pareció reaccionar. Regresó y con voz muy firme me sugirió regresar. En ese momento yo sentí pues ese dolor sin igual de la separación y le externé que de ninguna manera quería separarme de él y que quería acompañarlo hacia ese nuevo lugar hacia el que él se dirigía lenta pero seguramente. Entonces él se opuso y en ese momento toda esa ilusión se desvaneció en el espacio y en el tiempo. Y temo que a partir de ese momento, tanto él como yo quedamos atrapados en un plano o en una dimensión singular, puesto que desde ese momento mi abuelo acude muy frecuentemente a visitarme y yo frecuentemente recorro aquellas arenas del desierto transitadas únicamente por el alma de los muertos. Les comento, queridos amigos, que es muy frecuente escuchar la voz de mi abuelo, sugerirme, recomendarme y alentarme. Y él me dice: honra a Dios sobre todas las cosas. Él me sugiere también: no desprecies a las personas únicamente por su apariencia. O me sugiere: aprende a ver más allá de las ilusiones, ve más allá de la imagen y de lo que es efímero y desaparece. Me dice también: no te impidan el mal olor, el sabor desagradable, el cansancio o el hastío cumplir con tu deber de cada día.
ayuda a los demás en sus aflicciones, escucha a los demás en sus penalidades, ayuda cuanto puedas a los más necesitados, sé honesta y aprende a perdonar. Y bueno, todos estos maravillosos consejos me han sido revelados a través del tiempo por el alma de mi abuelo, que tiene ya varias décadas, por cierto, de haber fallecido. Y recientemente recuerdo que en una ocasión me quedé dormida con los anteojos puestos y lo escuché claramente murmurar a mi oído: quítate esa ancheta de la cara que te vas a lastimar. Entonces vean ustedes cómo nuestros seres queridos siguen aconsejándonos, ayudándonos y auxiliándonos. No se separan de nosotros, porque de alguna manera la muerte no hace que se extinga ese poderoso vínculo que es la filiación a través del amor. Es más poderoso entonces el amor que la vida y más aún que la muerte, queridos amigos, nótenlo. Y bueno, por cierto, también recuerdo otra anécdota que tengo con el alma de mi abuelo respecto a una vivencia que él y yo experimentamos también tiempo después de haber dejado la vida. Recuerdo, queridos amigos, que fui llamada al espacio-tiempo de su existencia ya como alma desencarnada, es decir, mi abuelo ya había fallecido ya mucho tiempo atrás. Entonces yo pude percibir en esta experiencia que tuve, en esta visión, que para él haber transitado más allá de la muerte, lejos del afecto sincero de sus seres queridos y en lo que él me comunicó que había sido una transición dolorosa y angustiante, todo esto había impedido que él encontrara una continuación inmediata hacia la luz del sol blanco. Entonces, vean ustedes, fui llamada entonces a un escenario de suma grisura, de nebulosidad. Noté que en esa existencia particular mi abuelo parecía todavía necesitar de muchos de sus antiguos muebles y bueno, vivía o existía en un plano en el que su cuerpo mostraba muy pocas señales de rejuvenecimiento. Hablamos naturalmente de su cuerpo astral. Entonces, pues fui llamada a este plano, a esta dimensión con mi amado abuelo. Inmediatamente que llegué sentí esa opresión en el alma, ¿verdad? Una sensación angustiante de mucha pena. Y pues elegí sentarme en un banco junto a su cama. Él llegó poco después y me observó detenidamente. Recuerdo que sus ojos todavía mostraban el cansancio de los últimos días de su vejez y de la enfermedad por la cual pereció. No obstante todo eso, él pareció interesarse como siempre en mi estado anímico y deseó alegrarme de alguna manera ofreciéndome unas naranjas. Recuerdo que yo inmediatamente alargué los brazos para recibir esas naranjas cuando súbitamente algunas de ellas rodaron e inmediatamente mi abuelo se agachó para recogerlas, para ayudarme a recogerlas. Y en ese momento, queridos amigos, en ese momento de aquella visión, tanto él como yo fuimos testigos de un milagro. Él ya muerto y yo aún viva. Fuimos testigos. El amor con el que mi abuelo me ofrecía aquellas naranjas hizo que inmediatamente aquellas frutas que en principio eran también grises como todo el panorama de aquella visión, fueran inmediatamente coloreándose, recuperando sus tonalidades originales de amarillo y de naranja, dos colores que evocan poderosamente la fuerza de la vida, de la vitalidad de la que gozamos los vivos. Entonces, él empezó a presenciar ese milagro junto a mí y pudo recordar poco a poco la maravilla que había sido, ¿verdad? Esa unión que tenía hacia las propiedades de los colores.
y que habían justamente definido su vida como artista, porque mi abuelo fue un muralista de arte religioso y un paisajista. Entonces él a través del color empezó a recobrar esa conciencia y esa memoria de la felicidad que tuvo durante la vida al ser, una persona creadora, una persona que se expresaba a través del arte maravilloso de la pintura. De alguna manera ambos concientizamos que esa facultad creadora nos ayuda a dar vida, a vivificar, a sostener la vida, ¿verdad? Y hacerla también extensiva a otros seres amados. Entonces mi abuelo recoge las naranjas, concientiza justamente en el hecho de que la facultad prodigiosa de crear nos lleva a dar la vida. Y en ese momento ambos también acordamos, sí dar la vida, queridos amigos, pero solamente guiados por la conciencia que se mueve a través del corazón y del amor. Es, por lo tanto, un relato al que he intitulado El don glorioso de la vida solamente a través del corazón y del amor. Constituye, según yo, también una pauta, ¿verdad?, para todos aquellos que amen y que gocen la vida, expresarla inequívocamente a través del corazón y del amor. Y bueno, queridos amigos, fueron dos relatos que ustedes pueden apreciar y pueden leer en mi libro, Seres de Mundos Extraños, que es mi libro más adquirido de entre todos los que he escrito. Los he mandado ya a varias partes del mundo. Muchas personas me hacen el favor de mandarme sus comentarios y apreciaciones y de contarme algo muy especial, que es su testimonio, las experiencias personales que tienen a su vez con el alma de seres queridos. Todos estos testimonios invaluables yo los he recogido a través del tiempo, a través de varios años, y los he puesto también a su disposición en un blog de Google o Google que se llama Gracias a todos mis apreciados lectores, de Abril de Montserrat, una servidora, y que ustedes pueden consultar a cada momento, y sobre el que yo les he comentado también, queridos amigos, ¿verdad?, que pueden distinguir porque tiene una imagen, la imagen de Cristo vestido a la antigua usanza judía, y que está dedicado a todos los maestros, a los maestros de hoy y siempre, que con ese amor y esa sabiduría indiscutibles han guiado los pasos de tantos discípulos, iniciados y adeptos a través del espacio y del tiempo infinito. Entonces, queridos, pues yo les comento, es una contribución de todos ustedes que está puesta también en beneficio de todos aquellos interesados en ver y revisar estos testimonios. Les hago también un llamado para visitar mis programas ya pasados de esta misma serie en YouTube, Abril de Montserrat. Tengo ya bastantes seguidores, muchas visitas, les agradezco el favor de su atención. Les invito también a leer mis materiales en los blogs de Google. Estos materiales están justamente diseñados para ustedes que gustan pues de ver o de revisar todo lo que concierna a nuestro progreso espiritual, todo lo que se trate o se refiera a nuestro avance por el sendero y a la toma de conciencia. Tenemos también, ¿verdad?, otros materiales y otros libros como los que ustedes pueden ver expuestos. Aquí frente a mí, por ejemplo, tengo 2 libros. Estos libros, bueno, los he dedicado en general a todos ustedes, ¿verdad? Y ustedes me conocen, sobre los agroglifos, que son esos símbolos maravillosos que plasman los extraterrestres, que son hermanos espirituales en los campos de cultivo de todo el mundo. Mis diferentes obras sobre agroglifos. También le comento que voy a ofrecer una temporada sobre el análisis y la interpretación de los agroglifos 2018, que ojalá sea
sea de su agrado. Y en este momento agradezco a mi amigo venezolano Luis Castro, el que siempre me mande esos videos maravillosos sobre los crop circles. Vean ustedes, son mis libros, tengo ya varios de ellos, se ofrece también en todos estos CDs una reseña sobre la autora y sobre las demás obras. Contienen, como les menciono, ¿verdad? Aquí una aproximación sobre la obra de una servidora. Y los invito también a revisar mis exposiciones de arte sobre interpretación de los agroglifos y crop circles, que por cierto son las primeras en el mundo que se han montado y que revelan esta interpretación a la luz del simbolismo universal, a la luz de los axiomas y de los principios que nos hacen transmutar nuestra naturaleza en luz. También quiero agradecer el hecho de que muchas personas enfermitas me vean. Les mando, queridos amigos, todos mis buenos deseos para que se mejoren y para que superen pues esa etapa de transición. Le mando también saludos, ustedes saben, a Gaby Solís, a nuestro artista, a nuestro querido amigo que nos hizo la donación de varios trabajos, a Carlo Iván Arnauda, y a todos los amigos que actualmente no expongo por razones obvias, pero que ustedes saben que los amo inmensamente, que les mando todos mis buenos deseos por su salud y por su prosperidad. Les deseo, queridos amigos, que como siempre, ¿verdad? Hoy sean también felices. Es un llamamiento hacia ustedes, queridos amigos, de su servidora. Sean felices. Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados.
step for man, one giant leap for mankind. No estamos solos. Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados. That's one small step for man, one giant leap for mankind. That's one small step for man, one giant leap for mankind. No estamos solos.
one